¿Alguna vez nos hemos parado a pensar, bueno, por qué los animales hacen lo que hacen? Mm, ¿Por qué esa danza de cortejo tan rara? O, no sé, esa dedicación a cuidar crías que ni siquiera son suyas. sí, es fascinante. Pues resulta que el comportamiento no es porque sí, ¿eh? Es pura biología, moldeada total por la evolución. Exacto. Hoy vamos a explorar a fondo precisamente eso, la ecología del comportamiento. Tenemos aquí unos extractos de un texto académico que nos van a servir un poco de guía, ¿vale? Perfecto. La misión es, bueno, intentar entender cómo la selección natural ha ido, pues, esculpiendo las acciones de los animales, desde lo más básico, lo instintivo, hasta las decisiones sociales súper complejas o las estrategias para reproducirse. Ujú. Y veremos cómo esas ideas de lo innato y lo aprendido, que al principio chocaban, pues al final se tuvieron que unir. Venga, vamos a meternos en faena. Exacto. Es que es muy interesante ver cómo la etología clásica, la europea, ¿no? Con Lorenz, Tinbergen, observando animales en libertad, fijándose mucho en el instinto. Sí, Y por otro lado, la psicología comparada, más americana, de laboratorio, con sus ratas y palomas, centrada en el aprendizaje. como Skinner y compañía. Justo. Empezaron por caminos casi opuestos, ¿sabes? Zoólogos contra psicólogos, campo contra laboratorio. Pero al final, bueno, se dieron cuenta de que se necesitaban mutuamente Claro. y que la conducta al final es una herramienta, una adaptación para sobrevivir en un entorno. Hablemos de ese concepto tan, bueno, tan clásico, el instinto. Los etólogos veían comportamientos complejísimos que parecían venir de fábrica, ¿no? Construir nidos, los rituales de apareamiento. Sí, sí, Lawrence decía que eran como cadenas de reflejos programadas en el cerebro y que comparándolos entre especies pues podíamos saber cosas de su evolución, igual que hacemos con los huesos. pero a ver, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esa separación tan radical entre instinto y aprendizaje, pues hoy sabemos que es un poco simple. Ah, sí, Sí, porque incluso esos patrones que parecen súper innatos pueden cambiar un poco con la experiencia. Y al revés, el aprendizaje no es una pizarra en blanco. Estamos como biológicamente preparados para aprender unas cosas sí y otras no. vale. El ejemplo típico es la impronta, el troquelado. Ah, los famosos patitos de Lawrence, que le seguían a él como si fuera su madre. ¿Esos mismos? Es que es un aprendizaje súper rápido, casi instantáneo, ¿sabes? Ocurre justo al nacer, en un periodo muy cortito, el periodo crítico, y lo que aprenden ahí les marca para siempre. Ya. Los polluelos siguen lo primero que ven moverse, asumen que es su madre. Es aprendizaje, sí, pero totalmente guiado por la biología. No podrían aprender a seguir, qué sé yo, una piedra quieta. Entiendo. Entonces, para entender bien un comportamiento, Tinbergen, que mencionabas antes, él propuso que había que hacerse siempre 4 preguntas clave. Como para no perderse, ¿no? Justo, son como las coordenadas, las 4 preguntas de Tinbergen, fundamentales. A ver, 1. Causa. ¿Qué lo dispara ahora mismo? O sea, ¿qué pasa en el cerebro, en las hormonas? La causa inmediata, la próxima. vale. 2. Desarrollo, o la ontogenia. ¿Cómo surge esa conducta en la vida del animal? ¿Cambia con la edad, con la experiencia? También es causa próxima. Ujú. 3. Función. ¿Para qué sirve? ¿Cómo le ayuda a sobrevivir, a tener más crías? Esta ya es la causa última, la razón evolutiva, la adaptativa. Ajá. Y 4. Evolución. ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió en la historia de la especie? ¿Qué hacían sus antepasados? La otra causa última, la filogenética. O sea que necesitas el cómo de ahora y el por qué de siempre. Exactamente. Las dos piezas, las próximas y las últimas, para tener la foto completa. Volvamos un momento a esas conductas instintivas. Las llamaron pautas de acción fija, o PAFs, Sí, que son como coreografías innatas, ¿no? Bastante rígidas, iguales en toda la especie, y que se disparan por una señal muy concreta. eso es. Y lo curioso es que, una vez empiezan, siguen hasta el final, aunque ya no tenga sentido. Justo. El ejemplo del ganso es perfecto. Sí, el del huevo. Ve un huevo fuera del nido y hace un movimiento súper característico con el cuello y el pico para meterlo. Muy estereotipado. Sí, Y lo increíble es que si tú le quitas el huevo a mitad de camino, él sigue haciendo el movimiento en el aire hasta llegar al nido, como si el programa una vez lanzado tuviera que terminar sí o sí. es como un piloto automático total. Exacto. Y lo que pulsa el botón de ese piloto automático es el estímulo desencadenador innato, el EDI, o estímulo signo.
Es como la llave específica que abre esa cerradura concreta del instinto. ¿Más ejemplos? Uf, muchísimos. El petirrojo macho. Ah, sí. Ataca con una furia tremenda cualquier cosa que tenga plumas rojas en su territorio. Le da igual si es otro macho o un simple ovillo de lana roja. Anda. Pero si le pones un modelo perfecto de petirrojo disecado pero sin el pecho rojo, lo ignora. La llave es clarísimamente el color rojo. Qué curioso. O las crías de gaviota picotean la mancha roja del pico de los padres para que les den comida. Sí. Pues resulta que responden todavía más fuerte a una simple aguja larga y fina con 3 rayas rojas pintadas. Un estímulo artificial que exagera justo lo que les llama la atención. Ostras. Eso es como publicidad engañosa para el pobre animal. Totalmente. Es lo que llamamos estímulos supernormales. Son versiones exageradas de esa llave, del EDI, que provocan una respuesta aún más intensa que la natural. Un huevo gigante para el ganso o la aguja con rayas para la gaviota. Exacto. Y a veces, esta respuesta tan exagerada puede ser hasta mala para el animal que la hace. De hecho, esto ayuda a entender cómo funciona el parasitismo de cría. El del cuco. Por ejemplo, el polluelo de cuco suele tener una boca enorme, con colones súper llamativos. Es un estímulo supernormal para los padres adoptivos. Les incita a cebarle sin parar, a veces incluso más que a sus propias crías. ¡Jo, qué fuerte! ¿Y qué hay dentro del animal, en su sistema nervioso, que conecta esa llave, el estímulo, con la coreografía, la respuesta? Pues ese es el mecanismo desencadenador innato, el MDI. Es básicamente el circuito neuronal que está, digamos, programado para detectar ese estímulo clave y para activar la pauta de acción fija correspondiente. Vale. Pero ojo, no es un simple interruptor de encendido y apagado. Aquí entra en juego el estado interno del animal. Ah, sí. ¿Cómo? Piensa en la lordosis de la rata hembra, esa postura que pone para que el macho la monte. Sí. Se dispara cuando el macho la toca de cierta manera, ese es el EDI. Pero solo si la hembra está hormonalmente receptiva, si está en estro, con los niveles de estrógenos y progesterona adecuados. Ah, claro. Si no está en celo, por mucho que la toque el macho, el circuito no se activa. El MDI filtra la señal de fuera según cómo esté el animal por dentro. La motivación, en este caso sexual, y las hormonas son cruciales. Claro, tiene sentido. No siempre reaccionamos igual ante lo mismo. Depende de si tenemos hambre o miedo o ganas de algo. Exacto. La motivación, ya sea hambre, sed, ganas de aparearse. Y también las emociones, cambian nuestra disposición a actuar y hacen que prestemos más atención a ciertos estímulos que a otros. Son estados internos, temporales, que nos preparan para responder a lo que necesitamos en cada momento. Hablamos antes de la impronta como un ejemplo claro de que instinto y aprendizaje van de la mano en el desarrollo, en la ontogenia. ¿Hay más ejemplos así de claros? Sí. El canto de los pájaros es otro caso fascinante. Hay especies como el cuco que parece que nacen sabiéndolo. Es totalmente innato. Vale. Otras, como los loros, son unos aprendices increíbles. Pueden imitar casi cualquier cosa. Sí, sí. Y luego hay muchas especies que están en medio. Necesitan oír el canto de los adultos de su especie, y además en un periodo crítico, de jóvenes, para aprenderlo bien. Ajá. Y muchas veces no solo necesitan oír a otros, sino que necesitan oírse a sí mismos practicar. Como un músico que está afinando. El gorrión de corona blanca, por ejemplo, si de joven no se oye cantar, nunca llega a desarrollar el canto completo y normal de su especie. Qué curioso. Me recuerda un poco a cómo aprendemos a hablar los humanos, ¿no? Que necesitamos oír y practicar. Hay paralelismos interesantes, sí. Es una mezcla de predisposición innata y aprendizaje guiado. Muy bien. Hemos visto los mecanismos internos, el cómo funciona ahora y cómo se desarrolla. Pero, ¿y el para qué de todo esto? La función, la adaptación, la evolución. Aquí ya entramos en la sociobiología y la psicología evolucionista, ¿verdad? Que ven la conducta como una herramienta para sobrevivir y reproducirse. Exacto. Las dos comparten esa visión que se llama adaptacionista. La sociobiología, que impulsó mucho E.O. Wilson, se centra sobre todo en cómo los comportamientos sociales, la cooperación, el conflicto, el cuidado parental han evolucionado para maximizar lo que llamamos la aptitud inclusiva. Aptitud inclusiva. Eso es lo de Hamilton, ¿no? Justo, la idea clave de William Hamilton. No se trata solo de cuántos hijos tienes tú directamente, eso es la aptitud directa, sino también de ayudar a que tus parientes, con los que compartes genes, tengan éxito reproductivo, eso es la aptitud indirecta. Vale. Y esto nos ayuda a entender cosas como el altruismo reproductivo.
¿Por qué un animal ayudaría a criar a los hijos de otro, en vez de tener los suyos? Claro. Pues porque si ese otro es un pariente cercano, al ayudarle, estás ayudando a que copias de tus propios genes pasen a la siguiente generación. La famosa regla de Hamilton lo resume matemáticamente. El beneficio para el pariente, B, multiplicado por tu grado de parentesco con él, R, tiene que ser mayor que el coste que tú pagas, C. O sea, B por R mayor que C. Entendido. ¿Y la psicología evolucionista? ¿Qué añade? Pues la psicología evolucionista aplica esta misma lógica, pero se enfoca más en la mente humana. Propone que nuestra mente no es como una especie de procesador general, sino más bien como una navaja suiza, llena de herramientas especializadas. Módulos mentales los llaman. Módulos. ¿Para qué? Pues cada módulo sería una adaptación psicológica diseñada por la selección natural a lo largo de nuestra evolución para resolver problemas concretos que nuestros antepasados cazadores-recolectores encontraban una y otra vez. ¿Cómo qué problemas? Pues encontrar pareja, detectar quién te engaña, cuidar a los hijos, evitar depredadores, cooperar en la caza, ¿Cosas así? ¿vale? Y usan mucho el concepto de ambiente de adaptación evolutiva, el AEA. ¿Qué es eso? Es el entorno ancestral en el que se supone que evolucionaron esas adaptaciones psicológicas. Nos ayuda a entender por qué a veces tenemos tendencias universales que hoy nos parecen un poco raras o poco útiles. ¿Por ejemplo? Pues, no sé, el miedo a las arañas o a las serpientes o a las alturas. En nuestro pasado, en la sabana africana, tener ese miedo era súper útil para sobrevivir. Claro. Hoy, en una ciudad moderna, pues igual parece exagerado, ¿no? Pero la idea es que nuestra psicología básica se formó para aquel ambiente, y el mundo ha cambiado más rápido que nuestros módulos mentales. Tiene sentido. Aunque, ojo, eso no quiere decir que la evolución humana se haya parado. La tolerancia a la lactosa en adultos es un ejemplo de evolución reciente ligada a la ganadería. Ya veo. O sea que al final la ecología del comportamiento lo que estudia es cómo los animales usan distintas estrategias para salir ganando en el juego de la evolución, maximizando esa aptitud inclusiva que decías. Exacto. Y aquí entra la idea de optimización, conseguir lo máximo posible pagando lo mínimo, ¿no? El máximo beneficio con el mínimo coste. Justamente. Y para analizar esto se usan modelos matemáticos. Por un lado, la teoría de optimización, que se aplica a decisiones que toma un individuo solo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedico a buscar comida en este sitio antes de irme a otro? Ajá. La teoría del forrajeo óptimo es un ejemplo clásico. Piensa en los estorninos que tienen que llevar comida a sus crías en el nido. Sí. Tienen que decidir cuántas larvas cogen en cada viaje. Si cogen pocas, tienen que hacer muchos viajes y eso gasta energía volando. Si intentan coger muchas, tardan más tiempo en recogerlas sin que se les caigan y eso también tiene un coste. Claro, un equilibrio. Exacto. Pues el modelo predice y se observa en la realidad que cuanto más lejos está el nido, más larvas les compensa llevar en cada viaje. Optimizan la tasa de entrega de energía al nido. Qué bueno. Parece lógico, sí. Y cuando compiten directamente unos con otros, cuando la decisión de uno afecta al otro. Ahí es donde entra la teoría de juegos, que viene de la economía, pero se aplica muchísimo en biología. El modelo de halcones y palomas es súper famoso. Cuéntame. Imagina que dos animales se pelean por un recurso, que vale V. Cada uno puede elegir ser halcón, es decir, luchar a tope pase lo que pase. Si ganas, te llevas V. Pero si luchas contra otro halcón, hay un riesgo de salir herido, y eso tiene un coste, C. Vale. La otra opción es ser paloma. Amenazas un poco, pero si el otro se pone agresivo, te retiras para no hacerte daño. Si te enfrentas a un halcón, no ganas nada, pero tampoco te hieren. Si te enfrentas a otra paloma, compartís el recurso. V2 para cada uno. ¿Y qué es lo mejor? ¿Ser halcón o paloma? Pues... Depende de los valores de V y C. Ajá. Si el recurso vale mucho más que el coste de la herida, o sea, si V es mayor que C, entonces la mejor estrategia es ser siempre halcón. Si todo el mundo es halcón, a una paloma no le iría bien, porque nunca conseguiría nada. Ser halcón es una estrategia evolutivamente estable, una EEE. Nadie puede invadirla. Entiendo. Pero, ¿y si el coste de la herida es muy alto? Si C es mayor que V. Entonces ser siempre halcón no compensa, porque las peleas con otros halcones salen muy caras. Claro. Pero ser siempre paloma tampoco es estable, porque entonces un halcón solitario se aprovecharía de todas las palomas y le iría genial. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la solución evolutiva no es una estrategia pura, sino una mezcla.
Lo que evoluciona es una población donde conviven halcones y palomas en una proporción concreta. La proporción de halcones será de hecho V dividido por C. Anda. O sea que cuantos más costes tenga la pelea, mayor C, menos halcones habrá. Exactamente. Lo importante aquí es que la mejor estrategia individual, ser halcón si BC, no siempre es la que triunfa al final. A veces la evolución favorece un equilibrio, una mezcla de tácticas, que viene dictado por los costes y beneficios del conflicto en ese contexto. Otro juego muy famoso es el dilema del prisionero, ¿no? Sí, otro clásico. Dos cómplices arrestados interrogados por separado. Sí. Pueden elegir callarse, cooperar entre ellos, o confesar y delatar al otro, traicionar. Vale. Si los dos se callan, les cae una pena mínima a ambos. Si los dos confiesan, les cae una pena intermedia, pero si uno confiesa y el otro se calla, el que confiesa, el traidor, sale libre, y al que se calló, el leal, le cae la pena máxima. Uf, mal asunto para el leal. Totalmente. Y aquí pasa algo curioso. Aunque lo mejor para los dos juntos sería callarse y cooperar, Claro, la pena mínima. la lógica individual lleva a otra cosa. Ponte en la piel de uno de ellos. Piensas, a ver, si mi compañero confiesa, a mí me conviene confesar también, para evitar la pena máxima. Y si mi compañero se calla, pues también me conviene confesar, para salir libre. Ostras, es verdad. Haga lo que haga el otro, confesar parece siempre la mejor opción individual. Así que, ¿qué pasa? Que los dos confiesan y acaban los dos con la pena intermedia, que es peor para ambos que si hubieran cooperado callándose. Vaya. La estrategia evolutivamente estable, en este caso, es la traición mutua. Y esto nos da una pista de por qué a veces la cooperación es tan difícil de mantener en la naturaleza y en la sociedad, y por qué tendemos a sobreexplotar los recursos comunes. La famosa tragedia de los comunes. La tentación individual de aprovecharse es muy fuerte, aunque a la larga perjudique a todos. Vemos que la estrategia es clave en la competencia y no hay un ámbito más competitivo y más estratégico en la evolución que el de la reproducción, ¿no? Aquí la pregunta del millón es ¿por qué existe el sexo? Parece mucho más complicado que simplemente hacer copias de uno mismo. Es una pregunta excelente. Y la verdad es que todavía no hay una única respuesta definitiva. Se sigue debatiendo mucho. Pero hay dos grandes ideas que no son excluyentes. A ver, Una es la teoría de la reparación genética. La idea es que en los linajes que se reproducen asexualmente, las mutaciones perjudiciales se van acumulando inevitablemente generación tras generación. No hay forma de librarse de ellas. ya. El sexo, al mezclar los genes de dos individuos, la recombinación genética, permite que nazca descendencia que, con suerte, no tenga esas mutaciones dañinas. Es como una forma de limpiar el genoma. Entiendo. ¿Y la otra idea? La otra es la teoría de la reina roja, que me gusta mucho. La reina roja, como en Alicia en el País de las Maravillas. Esa misma. La que tenía que correr sin parar solo para quedarse en el mismo sitio. La idea es que el sexo, al generar variabilidad genética constante en cada generación, es crucial para mantener una carrera armamentística con los parásitos y las enfermedades. ¿Una carrera? Sí, porque los parásitos y los patógenos también evolucionan muy rápido para intentar infectarnos. Si fuéramos todos clones genéticos, en cuanto un parásito encontrara la llave para infectarnos, acabaría con todos. El sexo, al barajar los genes, hace que cada individuo sea una cerradura un poco diferente, y eso se lo pone mucho más difícil a los parásitos. Es una coevolución constante. ¡Qué interesante! O sea que el sexo sería como una defensa contra los malos. En gran medida así. De hecho, se ve que las especies sexuales tienden a ser más abundantes en ambientes donde hay muchos parásitos. Vale, aceptamos que el sexo tiene ventajas, pero la diferencia básica entre los sexos es la anisogamia, ¿no? Óvulos grandes, pocos y caros de producir, frente a espermatozoides pequeños, muchísimos y baratos. Correcto. Y esa diferencia fundamental en la inversión inicial en los gametos es lo que lleva a la ley de Bateman. ¿Qué dice esa ley? Pues Bateman observó trabajando con moscas de la fruta que, por lo general, el éxito reproductivo de los machos está limitado principalmente por el número de hembras a las que consiguen fecundar. Cuantas más parejas, más hijos. Lógico. Mientras que el éxito reproductivo de las hembras no suele depender tanto del número de machos con los que copulen, sino más bien de los recursos que tengan para producir esos óvulos tan costosos, y sobre todo para sacar adelante a las crías. Vale. Esto crea una diferencia fundamental. La variabilidad en el éxito reproductivo suele ser mucho mayor entre los machos que entre las hembras. Hay machos que tienen muchísimos hijos y otros que no tienen ninguno. En las hembras, la variación es menor.
Y esta diferencia es la base de la selección sexual y de los distintos sistemas de apareamiento. ¿Cuáles son los principales sistemas? Pues a grandes rasgos podemos hablar de 4. A ver. Poliginia. Un macho se aparea con varias hembras. Es el sistema más común en mamíferos. A veces se basa en que los machos luchan entre sí por el control de las hembras, como los elefantes marinos, que forman harenes. Sí. Otras veces se basa más en la elección de las hembras, que prefieren a los machos con ciertos rasgos exagerados, como la cola del pavo real. Esto lleva a un gran dimorfismo sexual, machos mucho más grandes o llamativos que las hembras. Y el cuidado de las crías suele recaer en la madre. Vale. Poliginia. ¿Qué más? Promiscuidad o poligandría. Aquí es un poco todos con todos. Varios machos se aparean con varias hembras. Los chimpancés son un buen ejemplo. En estos casos, la competencia entre machos puede seguir después de la cópula, a nivel de esperma. El que produce más o mejor esperma tiene más probabilidades de fecundar. Competencia espermática. Ya. Los leones también son interesantes. Grupos de machos emparentados cooperan para defender un territorio y acceder a un grupo de hembras poliginandria. Y aquí vemos un comportamiento terrible, el infanticidio. Si un nuevo grupo de machos desbancha a los anteriores, suelen matar a las crías pequeñas para que las hembras vuelvan a entrar en celo antes. ¡Qué duro! Luego está la poliandria. Una hembra se aparea con varios machos. Este sistema es muy raro en la naturaleza. ¿Por qué? Probablemente por esa simetría inicial de la anisogamia. Pero se dan algunas aves como la jacana. Aquí, curiosamente, los papeles sexuales están invertidos. Las hembras son más grandes, más agresivas, compiten por los machos y son los machos los que incuban los huevos y cuidan de los pollos. Y también puede haber infanticidio por parte de las hembras para liberar a un macho. Y claro, competencia espermática. Vaya, ¿el mundo al revés? ¿Y el último? Y el último es la monogamia. Un macho y una hembra forman una pareja estable, al menos durante una estación reproductiva. Es muy común en aves, sobre todo en las que tienen crías que nacen muy desvalidas, altriciales, y necesitan el cuidado de ambos padres para sobrevivir. Ajá. En la monogamia suele haber poco dimorfismo sexual, machos y hembras son parecidos. Pero, ojo, una cosa es la monogamia social, la pareja que vemos junta, y otra la monogamia genética. Hoy sabemos que la fidelidad genética estricta es rarísima. Las infidelidades son muy comunes. Ya, las cópulas extrapareja. Exacto. Esa monogamia, aunque no sea genéticamente perfecta, parece importante para que pueda surgir el altruismo entre parientes que comentabas antes con la regla de Hamilton. Claro, es fundamental. Porque si tus padres forman una pareja estable, monógama, la probabilidad de que tu hermano o hermana comparta genes contigo es alta. De media, R igual a 0,5. ¿Es el mismo parentesco que tienes con tus padres o con tus hijos? Vale. Y si R es alto, es más fácil que se cumpla la condición de Hamilton-BC. Es decir, es más fácil que el beneficio que obtiene tu hermano por tu ayuda, B, ponderado por vuestro parentesco, R igual a 0,5, supere el coste que tú pagas por ayudarle, C. Esto facilita la evolución del comportamiento altruista. Ejemplos espectaculares de esto. Pues el caso más increíble es el de los insectos eusociales. Hormigas, abejas, avispas, termitas. Sí, las obreras que no se reproducen. Exacto. En muchas hormigas y abejas, por su sistema genético particular, haplodiploidía, resulta que las obreras están más emparentadas con sus hermanas, R igual a 0,75, que lo que estarían con sus propias hijas, R igual a 0,5. Ostras, ¿cómo es eso? Porque los machos nacen de huevos no fecundados. Son haploides, tienen una sola copia de cada cromosoma. Y las hembras de huevos fecundados, diploides. Esto hace que todas las hijas obreras reciban exactamente los mismos genes del padre. Él solo tiene un juego para dar, y la mitad de los de la madre, la reina. El resultado es ese parentesco altísimo entre hermanas. Alucinante. Así que, evolutivamente, a una obrera le compensa más dedicar su vida a ayudar a la reina a criar más hermanas, con las que comparte el 75% de sus genes, que intentar reproducirse ella misma. Sus hijas solo compartirían el 50%. ¿Es una explicación genial para ese altruismo extremo? Hay otros casos como la rata topolampiña, un mamífero que también es eusocial. Viven en colonias subterráneas con una reina y obreros estériles. Son diploides normales, pero viven con muchísima endogramia. Se cruzan mucho entre parientes cercanos. Ajá. Y eso hace que el parentesco medio dentro de la colonia sea altísimo, a veces hasta R igual a 0,8. De nuevo, esto favorece enormemente el altruismo reproductivo.
Increíble. Pero bueno, incluso en la familia más unida genéticamente, la teoría dice que no todo es cooperación, que también hay tensiones, ¿verdad? Hablas del conflicto padres-hijos. Inevitablemente. Es que, desde el punto de vista genético, cada individuo está el doble de interesado en sí mismo, su parentesco consigo mismo es R igual a 1, que en sus padres o en sus hermanos, con los que comparten, de media, R igual a 0,5. Claro. Esto lleva a un conflicto de intereses fundamental, por ejemplo, sobre cuántos cuidados deben dar los padres. Desde la perspectiva de una cría, lo ideal evolutivamente sería recibir más cuidados, más comida, más protección, durante más tiempo de los que a los padres les interesa dar. ¿Por qué? Porque los padres tienen que repartir su inversión entre todas sus crías, presentes y futuras. Tienen que guardar recursos. La cría, en cambio, quiere acaparar lo máximo posible para ella. De ahí viene, por ejemplo, el conflicto durante el destete. La cría quiere seguir mamando, la madre quiere que pare ya. Es un tira y afloja. Entiendo. Y este conflicto subyacente puede llevar a cosas como el favoritismo parental. Si los recursos escasean, los padres pueden decidir invertir más en la cría que parece tener mejores perspectivas de sobrevivir y reproducirse, aunque suene duro. Ya. O incluso a la hipótesis de Trivers-Willard. Dice que en especies poligínicas, donde un macho pueda tener muchas crías y es dominante, las madres que están en muy buena condición física podrían, evolutivamente hablando, preferir invertir más en criar hijos machos. ¿Por qué machos? Porque un hijo macho, si llega a ser dominante, puede tener un éxito reproductivo enorme, muchísimas más crías que una hija. Es una apuesta de alto riesgo pero alta recompensa. Si la madre está débil, quizás le compense más asegurar la reproducción con una hija. ¿Qué complejo? Y este conflicto padres-hijos empieza, mucho antes de nacer. Hay un conflicto prenatal madre-hijo que se libra a nivel fisiológico, dentro del útero. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues el feto tiene intereses genéticos en extraer el máximo de recursos de la madre, a veces incluso más de lo que a la madre le conviene para su propia salud o para futuros embarazos. Ponme un ejemplo. La diabetes gestacional. Se cree que en parte puede ser resultado de que el feto, a través de las hormonas que produce la placenta, intenta manipular el metabolismo de la madre para que haya más glucosa disponible en la sangre, para él poder crecer más. Anda. O la preeclampsia, esa sonida de tensión peligrosa en el embarazo. Una hipótesis es que podría ser una estrategia fetal para aumentar el flujo sanguíneo hacia la placenta, forzando las arterias maternas. ¡Qué barbaridad! Incluso hay un fenómeno llamado impresión genómica. Hay ciertos genes relacionados con el crecimiento fetal que se expresan de forma diferente dependiendo de si los has heredado de tu padre o de tu madre. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, el gen IGF-2 promueve el crecimiento fetal. La copia que heredas del padre está activa, quiere que crezcas mucho. Pero la copia que heredas de la madre está silenciada. Es como si la madre intentara poner un freno al crecimiento para proteger sus propios recursos. Es un pulso genético literal. Es alucinante. Incluso el aborto espontáneo, que es tan común al principio del embarazo, ¿podría tener que ver con esto? Sí, se interpreta a menudo como un mecanismo de la madre para controlar la calidad del embrión. Si detecta anomalías genéticas graves, puede interrumpir la implantación. Es una forma de no malgastar recursos en una cría inviable. Ya. Pero claro, el feto no se queda de brazos cruzados. Produce hormonas como la gonadotropina coriónica, la que detectan los test de embarazo, para convencer al cuerpo de la madre de que siga adelante con el embarazo, para asegurar su implantación. Es una negociación biológica muy tensa en las primeras semanas. Qué increíble perspectiva. Y esta tensión, este conflicto, puede llegar al extremo más oscuro imaginable, el infanticidio. Sí. Y tristemente ocurre en muchas especies, incluida la nuestra, y a menudo cometido por los propios padres biológicos. Es terrible pensarlo. Lo es, pero desde una perspectiva puramente evolutiva, y quiero insistir en que esto no es una justificación moral, ni mucho menos se intenta entender si podría ser en circunstancias muy extremas una estrategia adaptativa. ¿En qué circunstancias? Pues, por ejemplo, si la cría nace con malformaciones muy graves que hacen imposible su supervivencia o futura reproducción, o si los recursos son absolutamente nulos y mantener a esa cría compromete la supervivencia de la madre o de otros hermanos, o si la madre es muy joven y tiene muchas oportunidades reproductivas por delante y esa cría llega en un mal momento. Comprendo la lógica evolutiva, aunque sea dura. Por eso, los estudios muestran que el riesgo de infanticidio suele ser mayor cuanto más pequeña es la cría,
porque la inversión parental acumulada es menor y su valor reproductivo futuro es más incierto, y a veces cuanto más joven es la madre, porque tiene más potencial reproductivo futuro. Entendido. Entonces, si intentamos recapitular un poco todo esto que hemos hablado, parece que la conclusión es que detrás de casi todo lo que hacen los animales, desde cómo buscan comida hasta cómo se relacionan, cómo crían o no crían a sus hijos, hay una lógica evolutiva muy potente, ¿no? Ujú. Estrategias que se han ido afinando durante millones de años para un objetivo fundamental: conseguir pasar los genes a la siguiente generación, ya sea directamente o ayudando a los parientes que también los llevan. Exacto. Es una lógica de maximización de la aptitud inclusiva. Y esa lógica a veces lleva a cooperar de formas asombrosas, como las hormigas. ¿Sí? Y otras veces, inevitablemente, lleva a competir, a entrar en conflicto, incluso dentro de la propia familia o entre madre e hijo antes de nacer. Esa es la gran idea, yo creo. La ecología del comportamiento nos da una perspectiva muy poderosa para entender el porqué funcional y evolutivo que hay detrás de comportamientos que si no nos podrían parecer simplemente extraños, o maravillosos, o incluso crueles. Sí. Nos recuerda que somos parte de ese inmenso tapiz evolutivo, que estamos sujetos a presiones y conflictos biológicos muy similares a los de otras especies. Y claro, esto inevitablemente nos deja pensando: si compartimos estas raíces evolutivas tan profundas, estos conflictos biológicos tan inherentes como esa tensión madre-feto que empieza en la gestación, que es alucinante, si compartimos todo eso con tantas otras especies, ¿hasta qué punto nosotros los humanos, con nuestra